Hola, bendiciones mis hermanos en Cristo. Una vez más, acá su servidor, Juan Manuel Leal, aprovechando este canal, aprovechando este medio de comunicación para bendecir, para levantar el nombre de Cristo. Es el llamado que tenemos para reconciliar al hombre con Dios, para predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no para predicar las malas noticias, sino las buenas noticias, para predicar libertad, no religión, para predicar sanidad, no condenación, para libertar a través de la palabra de Dios, para vivir una vida como nuestro Señor Jesús la prometió, una vida plena, una vida abundante, una vida guiada por el Espíritu Santo de Dios y sostenidos de la gracia y la misericordia de Dios. En esta noche quiero compartirles una corta enseñanza y espero ser bendición para sus vidas. El título de esta enseñanza es Orando como un hijo. No hay nada en la Biblia que nos revele mejor la necesidad de oración que ver el lugar que ocupó en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy me siento gozoso y agradado porque el ejemplo, el modelo a seguir de esta enseñanza será nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gozoso, ¿por qué te lo digo? Porque aún, hermanos, existen iglesias que tienen simplemente el nombre de Jesús, pero no hablan de Jesús. No hay en realidad la revelación de que Él es el Señor, que Él es el motivo de estar en la iglesia, el motivo que estemos congregantes, el motivo que estemos unidos los santos en luz, para alabar, no solo para alabar, sino para que Él sea ejemplo de nuestras vidas, ejemplo de fe, ejemplo de amor, ejemplo de oración, ejemplo de entrega, ejemplo de entregar su voluntad al morir en la cruz. Él debe ser el ejemplo de nuestras vidas, debe ser el ejemplo de nuestras vidas, y tristemente hay iglesias o congregaciones donde solo tenemos el nombre de Jesús, pero no se habla de Jesús. Hablamos del Evangelio de la prosperidad, que tiene su lugar y no está malo. Se habla del Evangelio quizás de sanidad, y que no está malo, tiene su lugar. Pero el punto principal debe ser Jesús. Jesús compró y pagó su iglesia con su sangre preciosa y se la entregó, le entregó toda la autoridad para poder ser representantes en la tierra del reino de los cielos. Amén. Entramos ahora en materia. Les repito nuevamente, Jesús será el ejemplo en esta enseñanza, el lugar que ocupó la oración en la vida de mi Señor. Fue sorprendente, aún para mí, mientras revisaba estas escrituras, fui confrontado, fui confrontado, fui retado, puede decirse, entendiendo de que Jesús era el que quizás menos necesitaba orar, pero Él entendió que sin la dirección de su Padre, Él entendió que nada podría hacer sin su Padre se lo dijera. Él entendió que no podía hablar ni siquiera de parte de Él, sino de que lo que el Padre le dijera. Había una conexión del cielo y la tierra con el Espíritu Santo de intermedio sobre Jesús, pero una relación con su Padre. Lo que ocurría, lo que su Padre le decía en oración, Él lo oía, ya venía ya con un propósito desde el cielo para que se cumpliera la tierra. Una unión, uniendo el cielo con la tierra en un mismo canal, y con el Espíritu Santo como esa energía que estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Vayamos ahora al libro de Mateo, para ir adelantándonos en esta corta enseñanza, pero muy poderosa. El libro de Mateo 14, versículo del 22 al 23. 14, 22, 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Aquí podemos ver, hermano, la importancia que tenía para Jesús, luego de haber hecho cada uno de los milagros, luego de la jornada del día, luego de haber ayudado, inclusive luego de haber alimentado a 5,000 que tenemos en el capítulo anterior, se retiró a orar. Quizás los discípulos estaban comentando, wow, qué tremendo, qué poderoso, vimos la gloria de Dios, pero Jesús estaba a solas
dándole gloria al Padre, entregándole toda la gloria a Él, porque Jesús entendía que todo lo que había pasado, todo lo sobrenatural que se había manifestado en su vida, era de parte del Padre, bajo su voluntad, de parte de Dios. Él era ese canal, Él era ese instrumento de Dios. Quizás debemos entender que es importante estar a solas a Dios. Ahí podemos notar la diferencia de la intimidad a tener relación con nuestro Señor Jesucristo. Existen oraciones corporativas, las cuales hacemos en la iglesia, nos ponemos dos hermanos de acuerdo, como dice la palabra en Mateo 18-19, si dos se ponen de acuerdo en algo, el Señor lo hará, pero esa misma unión, ese acuerdo, Jesús quería tenerlo con su Padre. Jesús quería tener ese mismo acuerdo de oración, quizás como tú lo tienes con un hermano. Hermano, nos colocamos en oración por algo, creyendo que Dios lo hará, pero Jesús era ese mismo acuerdo, una vez más repito, entre el cielo y la tierra, ese acuerdo de oración para ver lo sobrenatural de Dios manifiesto a todas esas personas que necesitaban la sanidad y necesitaban la salvación de parte de Dios. Otro aspecto importante, quizás de estar solo, que nuestro Señor Jesús pensó y muy bien nos da ese ejemplo, es que debemos estar apartados muchas veces de los comentarios, de la bulla del mundo, de la falta de fe, de aquellas personas que dicen no lo vas a lograr, de aquellas personas que con comentarios negativos hacen que dudes, inclusive aún hasta de tu propia mente. Difícil es sentarse a orar y lograr que nuestra mente aún calle. Quizás estamos orando y estamos pensando en las deudas, estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en qué vamos a cocinar para mañana, estamos pensando cómo haremos mañana para ir a trabajar, pero es necesario estar a solas con nuestro Padre y lograr callar todos esos pensamientos que nos desconcentran y nos desenfocan, hermanos, nos desenfocan de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir avanzando. Luego de que nuestro Señor Jesús nos demuestra que era importante estar a solas, y dice la palabra, dice que cuando llegó la noche estaba allí solo. No sabemos qué tiempo habrá durado. Quizás los milagros fueron en la tarde, ¿verdad? Se retiraron todas las personas que vieron esa mano de Dios poderosa. Quizás sus discípulos estaban en otro lugar, pero nuestro Señor Jesús estaba adorando al Padre, dándole gloria al Padre y esperando el próximo día, porque Él sabía y entendía el peso que estaba sobre Él. Nuestro Señor Jesús sabía que la humanidad dependía de Él. Él sabía la responsabilidad, la caída de Adán estaba en sus manos, porque Él viene siendo en ese momento el postrer Adán. Él sabía el compromiso que Él tenía y esperaba el día siguiente, porque sabía que se iban a continuar milagros, iba a haber señales, el Señor le iba a colocar a una persona, quizás a un endemoniado. Su Padre lo iba a dirigir. Permite que sea Dios el que te dirija, hermano. Permite orar cada noche o cada mañana y pedir al Padre: Padre, colócame las personas que tú quieres que yo le hable de tu Hijo. Colócame las personas que tú quieres que yo ore por ellas, Padre. Colócame aquellas personas que yo le pueda dar una palabra de aliento, Padre. Sé tú dirigiendo mi vida, inclusive que yo no hable de mi propia cuenta, que seas tú, Espíritu Santo, colocando palabra en mi boca. Una palabra, es difícil quizás, hermano, pero si nos alineamos a la voluntad de Dios y permitimos que Dios queme nuestros labios, así como lo hizo con Isaías, que era inmundo de labios, queme nuestros labios, para que cuando se nos presente la oportunidad, no hables tú desde tu propia carne, no hables tú inclusive desde tu propia experiencia, no, que hable de parte de Dios. A veces hablamos nosotros, somos los que hablamos, nosotros no tenemos la capacidad de levantar a nadie, pero decir una sola palabra, como dijo el centurión, una sola palabra que tú digas bastará para sanar. Una sola palabra que venga de la boca de Dios, que tú seas ese canal de Dios. Amén. Seguimos avanzando. Otro punto importante que nos muestra como ejemplo nuestro Señor Jesús es cuál era el motivo
el motivo de la oración? ¿Cuál era el propósito de la oración? Vamos a ver quizás unos 2, 3 ejemplos y vayamos a Marcos, el libro de Marcos 6, versículo del 45 al 51. Y el motivo de la oración de nuestro Señor Jesús siempre fue bajo el discernimiento, el entendimiento de cumplir el propósito de Dios, el propósito que Dios le encomendó, el cual tú y yo también tenemos un propósito. La palabra dice, David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. No es tu propósito, es el propósito de Dios en tu vida. Y el propósito de Dios es llevar la salvación a toda criatura. En ese discernimiento que tiene el Señor, Él oraba. Veamos un ejemplo. Dice acá, como le estoy diciendo en Marcos 6, Marcos capítulo 6, versículos 45 al 51. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, y en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y el sol en la tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos entrar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos a la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Amén. La ley de la física. El Señor camina sobre el mar. Ya había sido ganado en ese mundo espiritual, en ese mundo de oración. Ya había sido ganado en esa unión del cielo y la tierra, en una conexión Padre e Hijo. Es la misma que debemos, hermanos, procurar. Es la misma que debemos anhelar. Es la misma que debemos demandar. La dirección total de Dios en nuestras vidas. Créeme, hermano, lo digo por experiencia. La vida se comprende de decisiones buenas y decisiones malas, pero si tomamos las decisiones bajo la mano de Dios, créame, hermano, créame que el resultado será un resultado de victoria. Y aún si tomas malas decisiones, el amor de Dios te guiará y enderezará tu camino. Nuevamente tomarás el arado, nuevamente, y Él enderezará ese arado y te dirá, por aquí vamos avanzando. Porque la gracia y la misericordia de Cristo es la única que nos puede ayudar a salir de cualquier situación en nuestras vidas. Aquí vemos como Jesús, Él no oraba porque era pecador, porque no tenía pecado, Él oraba porque necesitaba aún poder romper esas barreras de lo sobrenatural, porque no olvidemos que vino como hombre, pero lleno, y sobre Él estaba el Espíritu Santo y estaba la oración, la dirección de su Padre. Ya Él sabía que podría caminar, su papá se lo dijo, camina, confía en mí, yo estoy contigo y yo te dirijo. Así debe ser nuestras vidas, creerle a Dios en lo sobrenatural, pero en base a una vida de oración. No porque un hermano te lo haya dicho, porque quizá hay experiencias que hermanos van a vivir, pero no son tus experiencias. Cada quien tiene una experiencia, cada quien tiene un encuentro con el Señor, pero se consigue de rodillas, se consigue en intimidad y se consigue en oración. Vayamos ahora a otro ejemplo de la dirección de lo sobrenatural. Vayamos acá al libro de Samuel. Libro de Samuel, vamos a un ejemplo. Seguimos en la misma enseñanza como ejemplo nuestro Señor Jesús, pero quiero llevarte al libro de Samuel para que veamos de la forma como David también entendió, aún en esa antigua dispensación, él entendió él entendió el valor de ser dirigido por el Dios vivo, por en este momento para ellos el Dios de Israel. Tenemos acá libro de Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 17 al 25. Y leemos acá, dice 17, oyendo los filisteos que David había sido ungido por el rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David los oyó, descendió a la fortaleza.
Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, consultó David a Jehová. Antes de David afrontar la situación, afrontar el problema quizás que tenía, o la guerra que iba a afrontar contra los filisteos, David no dijo, armémonos y salgamos, porque somos un ejército más grande que ellos, o tenemos mejor armamento que ellos. No, David dijo, un momentico, no podemos ir si Jehová no está con nosotros. Y más allá, si Jehová no me dice cómo debo hacerlo. Porque puede estar Dios con nosotros, pero la dirección de cómo hacerlo, cómo Él quiere que se haga, es algo muy distinto. Amén. Seguimos orando, dice acá, seguimos leyendo. Dice, iré, y dice, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, y los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Seguimos al 20. Y vino David a Baal-Perasín, y allí los venció David. La victoria se la dio Jehová. La victoria se la dio la palabra. Ve, porque ciertamente los derrotarás. Así como nosotros caminamos con la palabra. David fue con una palabra de Dios y la palabra se cumplió. El 20. Y vino David y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová tus enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llama el nombre de aquel lugar Bar-Pesarín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultó David a Jehová nuevamente, y le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos al frente. Ahora Dios le hace un cambio de estrategia. Le dice, no repitas, no, espera, ahora es así. Ahora sube y rodéalos. Y le vas, y dice aquí, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. O sea, Dios le había dado otra estrategia. No te quedes con lo que Dios te dio. No uses quizás el mismo método. No uses eso ya, esa gloria pasada, por así decirlo. Ya usa una nueva dirección de parte de Dios. Camina bajo la dirección de Dios. Y dice acá, dice el 24, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David hizo como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Gloria a Dios. La victoria se la dio el Señor. La victoria fue dada bajo la dirección de Jehová de los ejércitos a David. ¿Pero por qué? Por oír y por consultar. ¿A quién consultas, hermano, en un problema que tienes? ¿A quién consultas? ¿Consultas al vecino? Si tienes un problema económico, vas al prestamista. ¿A quién consultas? Consulta a Jehová, y que sea Dios el que te dé la dirección, el que te dé todo, te entregue el diseño, te entregue el plano. Lo vas a hacer así, en este tiempo será hecho. Y espera, porque aunque tarde, ciertamente vendrá la respuesta. Espera, solo cree, solo ten la fe de que tu Dios te dirige y en sus manos están tus caminos. Vayamos ahora a otro ejemplo. Vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Sea la gloria. Lucas 6. Versículo 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche entera orando a Dios. ¿Qué decisión tendría que tomar nuestro Señor al día siguiente? Lo vamos a ver acá. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Una decisión
de elegir a los 12 apóstoles, futuros apóstoles en ese momento. Una noche de oración. Quizás Dios le decía, no, Dios le mostraba al Señor, pero porque él, sí, quiero grandes cosas para él, Señor, pero mira Pedro, no, Señor, ellos son, hijo, confía en mí, confía, no sé qué decisión querrás tomar, pero créeme que no te estoy diciendo que ores toda una noche y amanezcas orando, pero esa es tu decisión, ese es tu deseo, pero espera la respuesta, porque la respuesta vendrá. Confía en el Señor, confía en las decisiones que puedas tomar, no confíes en tu propia opinión. Él te dará las directrices, Él te enseñará, así como nuestro Señor le enseñó a poder escoger los 12 apóstoles. Una noche de oración completa, donde Jesús, nuestro Señor, recibió toda la dirección correcta para tomar esa gran decisión. Ahora, la oración nos lleva a la muerte de nuestra voluntad. No es más, vayamos a Mateo 36, 46, Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 46, un poco largo, tratar de resumir acá, del 36 a 46. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Vino luego a sus discípulos, halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Tres veces nuestro Señor oró, ustedes bien lo saben, y ahí está